el agua como derecho humano, los derechos, en los derechos humanos se prevé la protección del derecho al agua como un medio de subsistencia y desarrollo. La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 implicó la modificación de los 11 de sus artículos, teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero incorporaron el término derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras. La concepción de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, la interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones, el principio pro persona, la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por otra parte, se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran. La inclusión expresa de las obligaciones que tienen las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, como lo es la promoción de los derechos humanos y tenerlos como eje de su actuación, debe entenderse como un elemento clave para prevenir su violación y es encomienda directa para los organismos protectores de derechos humanos en el país, como el nombrarse la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una reforma de tal envergadura genera la necesidad de contar con materiales de estudio para su mejor comprensión, a fin de responder a las nuevas realidades, necesidades y problemáticas que aquejan a la sociedad en general y que se merecen este tipo de análisis o previos análisis de este tipo de temas. Su complejidad amerita reflexiones en diversas temáticas desde distintos enfoques y especialidades. Es por ello que resulta indispensable el permanente estudio y análisis de los derechos humanos. Los temas que se han abordado con el tiempo por tratadistas de los derechos humanos que se han realizado estudios por mismos teóricos que permiten una introducción y mejor comprensión sobre el origen y la evolución histórica de los derechos humanos conforme a lo que ha pasado la sociedad durante más de 50 años, así como el debate contemporáneo de los mismos. Así, otros son de primordial estudio para el acercamiento a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, los grupos en situación de vulnerabilidad y los pueblos y comunidades indígenas. También la colección que se puede ver en diversos temas jurídicos de tratadistas, se puede integrar los que abordan los derechos económicos, sociales y culturales. Este tipo de temas derivados también sobre el estudio de los derechos del agua también se puede ver desde el origen, evolución y positivización de los derechos humanos o el derecho humano al agua, aproximación histórica al debate contemporáneo de los derechos humanos, la evolución histórica de los derechos humanos en México, los pueblos indígenas de México y sus derechos, una breve mirada, derecho internacional humanitario, etcétera. Y un sinfín de más de 10, 17, más de 20 temas relacionados con los derechos humanos. El acceso al agua se ha erigido en uno de los derechos humanos indispensables para el desarrollo de los seres humanos, ya que se trata de un sine qua non para la realización de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación, por citar algunos. No obstante, el acceso al agua tiene una relación estrecha con la situación de pobreza de las personas. Generalmente, quienes viven en condiciones de marginación son los que padecen en mayor medida las consecuencias de la falta de acceso a este recurso vital. Por ello, desde el seno de las Naciones Unidas se ha trabajado a través de diversos esfuerzos para tratar de
articular las acciones desde el ámbito internacional a fin de que los estados nacionales incorporen el reconocimiento formal del derecho humano al agua y al saneamiento a sus ordenamientos jurídicos y por ende las políticas públicas. Es así que en este tipo de información trataré de platicar de forma jurídica este tipo de aspectos que conllevan la sociedad. La escasez y en torno al recurso hídrico tanto a nivel global como nacional, para luego dar paso al análisis de la evolución de los derechos sociales y sus garantías, identificándose el derecho al agua como uno de los derechos sociales de mayor importancia. Enseguida revisamos el reconocimiento de este derecho en el sistema internacional de los derechos humanos y en el ámbito nacional mexicano que se prevén mediante repara algunas reflexiones que se pueden entretejer en torno a la interdependencia, indivisibilidad e interrelación de los derechos y el cumplimiento desigual de este tipo de recursos hídricos. La disponibilidad y escasez del agua. Visto desde el espacio, la Tierra es un planeta azul, ello debido a que el 70% de su superficie es agua. Sin embargo, solo el 2.5% de toda el agua del mundo es dulce. De esta cantidad, casi 80% se encuentra congelada en capas de hielo y glaciares, y del resto, la mayor parte está en el subsuelo, por lo que apenas el 1% de todo el agua en el planeta es de disposición accesible para los seres vivos que habitan en la superficie terrestre. Debido a que se trata del elemento esencial para la vida y el desarrollo de los seres humanos, así como para su bienestar y salud, históricamente los pueblos se han asentado en las márgenes de los ríos y cuencas hídricas. No obstante, la consideración del agua, incluso desde el derecho como res comunes o minimum, es decir, que por su naturaleza estaba a disposición de todos de forma gratuita, influyó en su uso ilimitado y desordenado. Aunado a ello, el crecimiento demográfico desmedido ha generado grandes presiones sobre la demanda de este recurso, y la falta de conciencia ambiental ha provocado su contaminación y aprovechamiento insostenible, por lo que ahora hablamos de escasez, lo cual debe leerse en consonancia con la problemática relativa a la falta de infraestructura de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, pues en conjunto todo ello afecta el acceso al agua en condiciones de calidad y cantidad que permitan el desarrollo digno de personas. Por otro lado, las desigualdades en la infraestructura hidráulica provocan impactos relevantes a los costos humanos y económicos asociados a las condiciones climáticas extremas, ya que muy poca o demasiada agua, en combinación con decisiones de política pública erróneas como la urbanización en zonas inundables o el establecimiento de asentamientos irregulares en zonas de riesgo, son la causa de la mayoría de los desastres, ello como resultado de las sequías o de las inundaciones, ambas en sus respectivas consecuencias negativas. De acuerdo con los hidrólogos, la escasez hídrica se evalúa mediante la observación de la ecuación poblacional, considerándose como umbral nacional para satisfacer los requerimientos de agua para la agricultura, la industria, la energía y el medio ambiente, de 1.700 metros cúbicos por persona por año. Por tanto, la disponibilidad por debajo de los 1.000 metros cúbicos nos coloca en un estado de estrés por falta de agua, y por debajo de los 500 metros cúbicos de escasez absoluta. En este sentido, es de vital importancia identificar las reservas de agua con las que se cuentan, las cuales consideran el volumen disponible total acumulado de agua superficial y subterránea, a efectos de desarrollar e implementar una correcta gestión de recursos. En México ocupa la posición 91 a nivel mundial sobre el tipo de problemas hídricos. Al respecto, México recibe aproximadamente 1.489.000 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación por año, de la cual 71.6% se evapora, transpira y regresa a la atmósfera. El 22.2% escurre por los ríos o arroyos, y el restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Así, la disponibilidad natural media de México es de 460 kilómetros cúbicos de agua en promedio al año, valor superior al de la mayoría de los países europeos, pero muy inferior si se compara con el de Estados Unidos de América, de 3.051 kilómetros cúbicos. Canadá, 2.902 kilómetros cúbicos, Brasil 8.233 kilómetros cúbicos.
Cabe advertir que a nivel mundial la disponibilidad del agua per cápita ha disminuido significativamente, ya que en 1960 a cada habitante del mundo le correspondían 11.300 metros cúbicos de agua por año, pero el año 2010 dicha cantidad se redujo a solo 5.000 metros cúbicos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas ONU, la escasez del agua afecta al 40% de las personas en el mundo y se proyecta que esta cifra aumente entre otros factores a causa del cambio climático, situación que obstaculiza la sostenibilidad de los recursos naturales y el desarrollo económico social. Es por ello que la escasez de este recurso representa uno de los principales desafíos de nuestro siglo. Por otro lado, hay que considerar la escasez económica que afecta alrededor de una cuarta parte de la población mundial debido a que los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde las fuentes hídricas hacia los asentamientos humanos. La disminución en la disponibilidad de agua y el incremento en la población demanda de recursos han provocado la sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento. En este sentido, la Comisión para el Desarrollo Sustentable de la ONU ha definido 4 categorías para clasificar el grado de presión del agua, que van desde fuerte, la extracción supera el 40% de la disponibilidad natural, hasta escasa, el agua extraída no rebasa el 10% del líquido disponible. Para el caso de México, el grado de presión sobre los recursos hídricos, que se calcula por regiones hidrológico-administrativas, se estima como moderada, aunque en la zona centro, noreste y noreste es fuerte. Aunque en gran parte del mundo, incluido nuestro país, se muestra un paulatino incremento de las personas que tienen acceso al agua, también crece día a día la presión sobre los recursos hídricos. En los próximos años podremos observar que los desafíos relacionados con este problema y fundamentalmente causa el crecimiento poblacional, se puede demandar mucha más agua. Ya que lo contrario aumentará la contaminación de los acuíferos y en consecuencia se sigue contaminando los ríos, esteros y lagunas y océanos, la cual disminuirá la disponibilidad del agua con parámetros de calidad para consumo humano. La garantía de los derechos sociales. En los derechos es reconocer por un lado que existen determinadas pretensiones o reivindicaciones justificadas respecto a las personas, consideradas tanto lo individual como lo colectivo, y por el otro que ante la imposibilidad de hacerlas valer se puede establecer un reclamo frente al Estado como sujeto obligado en primer lugar a garantizar los derechos que implican obligaciones de hacer y libertades que implican obligaciones de no hacer o abstención. Ahora bien, como los derechos corresponden a obligaciones públicas concretamente exigibles, a lo largo del tiempo se ha dotado al Estado de mayores facultades de intervención para regular el ámbito económico-social en aras de lograr el desarrollo sostenible, a la vez que aquel ha asumido diversas obligaciones de hacer para alcanzar el desarrollo humano digno bajo los criterios de igualdad, libertad y justicia social. Es donde se convergen los derechos al agua y al saneamiento, a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a la vivienda y como corolario a la dignidad de la persona, erigiéndose esta última en la finalidad última de la actividad política y económica del Estado. Siempre ha sido muy, muy importante los recursos hídricos para la sustentabilidad y el desarrollo de la humanidad y la continuidad como especie en este mundo, por lo que la reivindicación y exigencia de los derechos debe tener como eje articulador origen y fin a la dignidad humana, dignidad como rango a la categoría que corresponde al ser humano como ser dotado de inteligencia y libertad, que importa un tratamiento congruente en todo momento con la naturaleza humana. En consonancia con ello, la garantía del acceso al agua resulta prioritaria para el ejercicio de otros derechos humanos, pues dada la conexidad e interdependencia de estos, su realización se encuentra implicada. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Históricamente, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA fueron catalogados como derechos de hacer lo que exigía un despliegue económico y una adhesión política por parte de los estados enmarcados en la justicia social. Por ello se ubicó a estos derechos en la categoría denominada derechos
programáticos por requerir de la actividad del legislador para su desarrollo y del ejecutivo para su posterior aplicación, aspecto que lleva implícita su eficacia. No obstante, de acuerdo con Vidar, un autor sobre este tema, todo derecho programático para reclamar un proceso ulterior tiene un contenido mínimo imposible de desconocer a una falta de ese desarrollo infraconstitucional. Por lo tanto, es necesario identificar ese contenido para asegurar la inmediatez aplicativa de la fuerza normativa de la Constitución. En consecuencia, independientemente del desarrollo legislativo o reglamentario que se procure este tipo de preceptos, el juez debe considerarlos en su interpretación siempre en favor del gobernado y dentro del marco de un Estado social de derecho. Como bien apunta Recasens Siches, un excelente jurista que ya murió hace mucho tiempo y que fue un jurista español, el juez, al desempeñar su función, emplea entre los criterios valorativos y las pautas axiológicas consagradas en el ordenamiento jurídico positivo y trata de interpretar esos cánones en relación con las situaciones concretas del derecho para resolver el caso específico. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias. Hasta luego.